Tu audio, buenas tardes con todos, ¿me escuchan? Gracias, Cristina. Bien, iniciamos entonces. Tenemos el siguiente problema. El cuadro de pagos en dos fábricas para el mes pasado fue de la siguiente forma. Tenemos un cuadro, los salarios promedios, medios, la desviación estándar de los pagos de los trabajadores de dos fábricas. Pregunta A. ¿Cuál de los dos conjuntos de datos, cuál de los dos grupos de fábrica, cuál de las dos muestras de fábricas, bueno, dos grupos de fábricas, es más homogéneo? Sus sueldos son más homogéneos. Bien, vamos a comparar. Bien, entonces para ello, ¿con qué medida de variabilidad que conocemos, o medida de resumen en general, podemos aplicar para comparar dos grupos de datos y determinar cuál presenta datos, salarios, en este caso, más homogéneos? ¿Alguien me puede indicar? Queremos saber si sus sueldos son más homogéneos, si los sueldos son casi iguales, son parecidos, son diferentes, son muy diferentes, muy variados. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué medida de variabilidad me permite comparar y evaluar qué tipo de sueldos son? ¿Son sueldos casi homogéneos o no homogéneos? ¿Qué medida de variabilidad? Bien, de acuerdo a la teoría tengo unas siguientes fórmulas, así que vamos a ver cuál de estas medidas me permite comparar de dos a más conjuntos de datos. Y recuerdo por ahí que tengo el coeficiente de variación. Entonces, para comparar de dos a más grupos de datos, comparamos según su coeficiente de variación. Bien, entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. Y vamos a hallar el coeficiente de variación de ambos grupos. Para la fábrica A y para la fábrica B. Y ahí está. Multiplicamos por 100 para representarlo de forma porcentual. Bien, para la fábrica A tenemos que reemplazar sus medidas reconociendo que la desviación estándar es S y salario promedio o medio viene a ser X rayita. Entonces por acá, fábrica A, 26, reemplazo, me ayudan en los cálculos, sobre 960 y multiplicado por 100. ¿Cuánto nos da? Bien, Cristina, 2.7% con 4 decimales, ¿no? 2.71% con 4 decimales. Muy bien. Bien, Fátima, por acá tenemos, trabajamos con 4 decimales, sale 0.0271 y eso por 100 multiplicamos 2.71%. Y de la fábrica B, reemplazamos también de la fábrica B, hallamos su coeficiente de variación de los salarios de la fábrica B, pero tiene una desviación estándar de 28 y un promedio de 980. ¿Cuál es el coeficiente de variación? Si me ayuda, muy bien, García, 2.86%, ¿no? 0.0286%, 2.86%. Bien, ahora sí, comparativamente, tenemos tanto el coeficiente de variación, la variabilidad de los salarios, qué tan dispersos, qué tan variables son los salarios, sueldos de la fábrica A, así como de la fábrica B. Comparando estos coeficientes de variación, ¿qué me puede indicar cuál de los dos conjuntos de datos, cuál de los dos grupos de salarios de las fábricas presenta salarios, sueldos más homogéneos? ¿Cuál me podrían decir ustedes? Fábrica A, muy bien. Claro, más homogéneos indica menor variabilidad, entonces acá en referencia al coeficiente de variación, menor porcentaje de variación, menor coeficiente de variación. Eso viene a ser respecto a la fábrica A, así es.
Respondemos de acuerdo a la pregunta, conjunto de datos, y los datos que se refieren a los salarios, ¿no?, de las fábricas, de las dos fábricas en mención. El que presenta, el que es más homogéneo, es el de la fábrica A, conjunto de datos de la fábrica A. Porque presenta menor porcentaje de variación, ¿no? Menor porcentaje de variación o menor valor de coeficiente de variación. Y ahí está, y lo tenemos. Siguiente pregunta. ¿Qué tenemos en la pregunta B? Si en la fábrica A dice a todos los trabajadores se les aumenta 200 soles, bien, un gran aumento. ¿Cuál sería su nuevo coeficiente de variación? Bien, te vamos a la fábrica A. Esto es originalmente, pero vamos a crear una nueva variable. Me dicen que va a haber un aumento de 200 soles. Sabemos que ese aumento de 200 soles no afecta a la desviación estándar, no le ponemos nada, pero sí afecta al promedio por propiedades de la media, ¿no? Propiedades del promedio. Entonces, acá sí podemos agregar este gran aumento de 200 soles. Bien, ¿qué me dicen ustedes? ¿Cuál será el nuevo coeficiente de variación ante este cambio? Ahora con ese nuevo cambio, que se cumplen las propiedades aplicando directamente al promedio y a la desviación estándar, de ser el caso, damos este cambio. Pues, ¿qué valor nos da? Muy bien, Fátima y Cristina, 2.24%. Y ese será el nuevo coeficiente de variación ante ese cambio. Y si me gustan, ¿no?, ¿qué ha pasado? Podemos analizar que ha disminuido el coeficiente de variación. Los datos son más homogéneos comparado a antes de los cambios. Bien, el nuevo coeficiente de variación, mencionamos. El nuevo coeficiente de variación con el aumento de 200 soles en la fábrica, de la fábrica A, es de 2.24%. Y ahí está. Hemos aplicado propiedades de la media y propiedades de la desviación estándar de que no se ve afectado. Esto por acá, no sé si por acá tengo. No tengo el cuadro de propiedades. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Estamos. Propiedades. Este. Por acá puedo tener a lo de las propiedades. La nueva media ante un cambio de suma o resta. Bien, por acá lo pueden observar. La nueva media será, sí, efectivamente, la suma o la resta de ese cambio. Y la nueva desviación estándar no cambiará. Sigue siendo el mismo de la variable X, de la variable inicial, ¿no? Porque podemos dar como un nuevo conjunto de datos con los cambios como una variable Y. Bien. No sé si alguna pregunta, inquietud.
¿Queda claro los cambios? ¿O lo hago más específico los cambios, creando una nueva variable? Voy a unirlo, bien, voy a unirlo un poco más para que se pueda visualizar toda la información. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las propiedades, ¿no? Entonces, nueva media, ¿cuánto será la nueva media? Bueno, 1160. Y la nueva división estándar sigue siendo la misma, no ha cambiado. Pero sí, tenemos una nueva media con los cambios de que ahora la nueva media viene a ser 1160. Muy bien, si hay una consulta, me la hacen saber. Ahora tenemos que en la fábrica B a todos los trabajadores se les incrementa su salario en un 20%. Vamos a ver, estamos en la fábrica B, pero esta es en la fábrica B. Bien, vamos a hacer esas pequeñas diferencias. En la fábrica A, vamos a cambiar un poco el color para entender los cambios que son para cada fábrica y el amarillo es para el todo. Y bien, en la fábrica B, ¿cuál será el nuevo coeficiente de variación? De forma similar, trabajamos en forma porcentual. Muy bien, ahora en forma porcentual hablamos lo siguiente. Ahora estamos en la fábrica B. Si es en forma porcentual, multiplicamos. Bien, Fátima, ya lo tienes, 2.86%. Gracias. Esta será la nueva media. Por acá lo estoy colocando en las propiedades. Y esta será la nueva desviación estándar, multiplicado por C. O sea, ambas medidas que se dividen es multiplicado por C. Bien, entonces voy a copiarlo y vamos a realizarlo. Me dicen que es 2.86%. No se mantiene en otras palabras, ¿no? Pero hay que aplicar las propiedades. Entonces, 20% ¿qué viene a ser? 20% es, no se olviden, es como es un aumento 100% más, es incremento, aumento 20%, sabemos que es un 120%, lo dividimos entre 100, se convierte en 1.2. Y se multiplica por propiedad a ambos, como producto, multiplicación, un asterisco, 1.2 por la división estándar y 1.2 por la nueva media. Pero como es un cociente, podemos simplificar, ¿no? O sea, bien, en otras palabras, no va a haber cambios en la variación del conjunto de datos. El coeficiente de variación va a seguir siendo el mismo. Podemos concluir ello de acuerdo a lo que observamos. Entonces, en este caso, vamos a poner su pequeña interpretación. No se olviden que todos los cálculos van de acuerdo a una interpretación, explicación, con el incremento, en este caso, del 20%. En la fábrica B es de 2.86%, ¿no? En otras palabras, no ha variado. Bien, hasta acá, preguntas, consultas, inquietudes. ¿Se entiende la idea? Bien. Y vamos a la pregunta D. Vamos a la pregunta D. La pregunta D nos indica, después de los cambios en A y en B, ¿cuál de las fábricas presenta salarios menos variables? Bien. Después de los cambios queremos saber cuál presenta los saldos menos variables. Entonces, nuevamente llamamos de coeficiente de variación, pero con los nuevos cambios. Vamos por acá. Copio el formato. Y bueno, vamos trabajando. Aunque ya tenemos la respuesta, creo que ya hacerlo nuevamente, ya no solamente comparar. Así que vamos a comparar nada más. Me dices, ¿por qué en A solo afecta en uno y en B en los dos?
por propiedades, propiedades de la media y propiedades de la desviación estándar que están en el cuadro inferior. Estas vienen a ser las propiedades. Observa por favor las propiedades que están en la parte inferior. Acá es 2.24 y acá es 2.86. ¿No? Solamente voy a poner el comparativo. Bien, y la pregunta es, ¿cuál de la fábrica presenta salarios menos variables, o sea, más homogéneos, menos dispersos? Y sigue siendo la fábrica A, ¿cierto? Sigue siendo la fábrica A. Bueno, una pequeña interpretación. Sí, Angie, ¿la observas? Gracias. Entonces la fábrica que presenta me dicen, ¿qué fábrica presenta salarios menos variables? La fábrica que presenta, voy a adaptar la respuesta, que presenta salarios menos variables, será el que tenga menor porcentaje de variación. O sea, menos variables, menos dispersos, en otras palabras, más homogéneos. Es la fábrica, sigue siendo o es la fábrica A, ¿no? Presenta menor porcentaje de variación. Mientras menor sea el porcentaje del coeficiente de variación, los datos, en este caso los salarios, son más homogéneos, son menos dispersos, son menos variables. Bien, creo que, a ver, no sé si había acá una subpregunta o ahí terminaba. Ok, creo que ahí. Bien, entonces lo voy a poner, no sé si alguien quiere tomarle foto. Yo lo tengo reducido. Tenemos otro problema también para trabajar propiedades. Vamos a ver ahí, vamos a repetir un poco. Y bien, hasta acá una pregunta, consulta, inquietud. No sé, le toman una fotito y pasamos al siguiente problema. Bien, continuamos al siguiente problema. Vamos al problema número 2. Por acá. Vamos a ver, vamos a ir practicando. Tenemos lo siguiente. El administrador de una empresa transnacional está evaluando a 3 de los mejores vendedores de la compañía para escoger a uno de ellos y ascenderlo a supervisor regional. Para esto se utilizan los registros de los puntajes logrados en los primeros 6 meses del año pasado los primeros meses del año pasado de cada uno de los vendedores y los cuales son mostrados a continuación. Entonces definimos a los vendedores como vendedor A, B y C. Tenemos el registro de sus puntajes de evaluación, ¿no? De sus ventas logradas de los últimos 6 meses del año pasado. Los primeros 6 meses del año pasado son 6 datos, ¿no? 6 datos de los puntajes dados, ¿no? Merecidos por sus buenas ventas.
Entonces, además tenemos unos pequeños resúmenes de aquellos puntajes. Tenemos promedios, sumatorias, varianzas, desviaciones estándar, como pueden apreciar. Así que ya estas medidas resumidas, con información resumida, podemos trabajar con ello para poder lograr las siguientes medidas que nos van a pedir. Entonces vamos a responder al ítem A. Nos pregunta cuál de los tres vendedores es más estable, en otras palabras, menos variable, en otras palabras, más homogéneo, en otras palabras, menos disperso, con los puntajes logrados por sus ventas en los primeros 6 meses del año. Entonces vamos a realizar, ¿qué nos pide? Nuevamente, el coeficiente de variación de cada uno de los vendedores, sea de A, B y C. Bien, entonces vamos allá al coeficiente de variación. Me ayudan con los cálculos. Voy a insertar una tabla. Bien, recordando entonces que para evaluar ello trabajamos con el coeficiente de variación. Bien, entonces ya hice el cuadro, ya he puesto las fórmulas, así que reemplacemos de acuerdo a la información que tenemos. Entonces, a ver, les voy a indicar por el más fácil, más o menos. En C, el vendedor C. El vendedor C. Tenemos la desviación estándar, sí, vamos reemplazando, es 9.7451. ¿Tenemos el promedio? No, pero podemos encontrarlo en el vendedor C. ¿Sí? Que viene a ser la sumatoria de X sobre la cantidad de datos y son 6 datos. Bueno, la sumatoria de X, 487, entre 6, ¿cuánto nos da? Si alguien me puede dictar. Gracias, Cristina. 81.17. Y reemplazamos y luego multiplicamos al final por 100. Bien, entonces, ¿cuánto nos da? Ok, para una mayor precisión trabajamos con 4 decimales. 667, está bien. Gracias. Y 667, y está. ¿Cuánto nos da el coeficiente de variación del vendedor C? Gracias, Cristina. 12.01%. Y ahí lo tenemos. Bien, y está. ¿Por qué empecé con el vendedor C? Porque tenía la información más rápida y oportuna para poder encontrar el coeficiente de variación. Ahora sí, vamos trabajando otro. Por elección para trabajar y ver el proceso más fácil, voy a elegir el vendedor B. Así que del vendedor B tenemos que hallar su desviación estándar. No la tenemos, pero la podemos encontrar, ¿sí? ¿Y cómo lo encontramos la desviación estándar del vendedor B? ¿Qué me dicen? ¿Podemos encontrarlo o no? Muy bien, Denise, raíz cuadrada de la varianza. Así es. Tenemos los datos originales, podemos utilizarlos, pero como ya tengo un resumen de ciertas medidas, ciertos cálculos, así que voy a aprovechar esa información. Entonces, raíz cuadrada de la varianza, y tenemos la varianza del vendedor B, sí. Raíz cuadrada 76.5667. Si me dictan, ¿cuánto nos da la desviación estándar? Gracias, García. 8.7502. Y ahí está. Pero también me falta el promedio.
Entonces, de forma similar, también tenemos una sumatoria de X del vendedor B. Así que vamos a reemplazar, pero acá la sumatoria es 473 entre 6. ¿Cuál es el promedio para el vendedor B? Gracias, Cristina. 78.8333. Muy bien. Pero bueno, vamos a poner por acá 78.8333. Y ahora sí, hallamos el coeficiente de variación, reemplazamos, desviación estándar, 8.7502 por el promedio. $78.833. Y ahí está. ¿Cuánto nos da? Gracias, Cristina. 11.10%. ¿Dice Fátima? Y ahí está. Y ahí lo tenemos. Voy a reducirlo un poco más porque puede ser un proceso más largo. Pero ustedes sí lo visualizan, ¿no? Bien, tenemos ello. Ahora sí, nos podemos arriesgar a realizar vendedor A porque no me dan las medidas de la desviación estándar ni cerca del promedio, pero sí me dan unas sumatorias, aunque sí me da el promedio. Entonces, en el vendedor A ya tengo el promedio, reemplazo si gustan, pero me falta la desviación estándar. ¿Y cómo hallamos la desviación estándar? Bien, yo sé que es la raíz cuadrada de la varianza, pero ¿cómo hallo la varianza? Así que vamos a la fórmula de la varianza. No tengo la fórmula de varianza, pero tengo una sumatoria de los x al cuadrado que es parte de la varianza. Voy a buscar la fórmula. Por acá tengo un formulario, acá está, ¿no? La fórmula de varianza resumida. Y acá lo tenemos. Y me ayudan a calcular la varianza. Tenemos la sumatoria de los x cuadrados. Es 37.435. Tenemos n, son 6 datos. Y vamos reemplazando. No por, en vez de por, pongo asterisco para no confundir con x. Pero este promedio me dice al cuadrado. El promedio viene a ser 78.1667, pero elevado al cuadrado. Sobre n menos 1, 6 menos 1 sobre 5. Muy bien. ¿Cuánto nos da la varianza? Bien, Cristina, la varianza es 154.96. Que por acá tenemos, gracias, Carlos, 154.96. Y la desviación estándar será la raíz cuadrada. Eso nos da bien, García, 12.45%. Y ahí está. Reemplazamos. Ay, por ciento no, perdón. Estoy adelantando el coeficiente de variación. 12.45. Bien, reemplazamos. Ahora sí, hallamos el coeficiente de variación. Tenemos la desviación estándar. Tenemos el promedio. Y el coeficiente de variación nos da en el vendedor A. Bien, me indican 15.93%. Gracias.
Y acá está. 15.93%. Y lo tenemos. Entonces, comparativamente, entre los tres vendedores, ¿cuál decimos que, bueno, tiene los puntajes, el puntaje dado, ¿no? De sus ventas, logrado con sus ventas, es más estable, menos variable, más homogéneo, menos disperso? ¿Quién me dice? ¿El vendedor A, B o C? Así es, el vendedor B. Entonces vamos a responder a la pregunta y decimos que de los tres vendedores, el que tiene los puntajes de las ventas logrados por la venta, ¿no? Los primeros 6 meses del año, bueno, el año pasado, más estable, ¿no? Queremos saber si esas ventas o puntajes son más estables. Es el vendedor B. Y ahí está. Bien, ahora sí, está clara la idea. Hemos utilizado las medidas de variabilidad respecto a varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Y el promedio ya lo conocemos. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Estamos bien? Muy bien. Ok, continuamos. Bueno, no alcanza todo realmente, todo el contexto, pero por lo menos lo más importante. Y vamos a la pregunta B. Tenemos lo siguiente. Para corregir los errores en el registro de los puntajes se realizaron los siguientes cambios. Entonces, vamos a hacer los cambios. Al vendedor A le aumentaron 10 puntos, ¿no? Se detectó algunos errores, así que se le aumentaron 10 puntos. Al vendedor B se le aumentó 9% y le disminuyeron 5 puntos. Este es el vendedor B. Y al vendedor C le disminuyen un 12% de puntaje. Después de estas correcciones, ¿qué vendedor demuestra tener puntajes más homogéneos? Pues vamos a aplicar los cambios según las propiedades de la media de desviación estándar que afecta a este coeficiente de variación y vamos a indicar cuál presenta ahora puntajes más homogéneos. Entonces vamos por acá, vamos a trabajar con los coeficientes de variación nada más. Voy acá a colocar la fórmula de propiedades. Y acá lo tenemos. Lista la fórmula de las tres propiedades, tanto para la desviación estándar como para la media, ¿no? La media estudió la semana pasada. Esta semana han estudiado para los cambios de propiedades de la nueva desviación estándar. Así que apliquemos los cambios. Voy a crear nuevamente el cuadro, pero solamente considero los coeficientes de variación.
Disculpen, no sé, me salí del Zoom, no sé qué pasó. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? No sé si a ustedes también les pasó. O a mí nomás. A mí nomás creo. Bien, ok, continuemos entonces. Ok, gracias. No sé qué pasó, me salí del Zoom, me sacó del Zoom. Bien, ok, continuamos entonces. Fue un susto, un simulacro, así que continuamos. Bien, entonces acá se movió el formulario, así que vamos aplicando, vayan haciendo manualmente mientras que yo lo voy digitando por acá. Bien, entonces estamos en la parte B. Tenemos su promedio, sus deviaciones estándar. A ver, 12.45. Esa desviación estándar, más bien, acá, la raíz, ¿es exacto? Raíz cuadrada de 154.96 y 12.45, ¿es exacto o tiene dos decimales más? Si alguien me indica, ¿es exacto o tiene dos decimales más? Ok, Cristina, gracias. Estamos trabajando con 4 decimales, no se olviden. Ok, ahora sí, entonces voy a reemplazar. ¿Y acá cuánto cambia? Cambia un poquito, ¿no? Si me ayudan. ¿Cuál es el coeficiente de variación? 12.4482. Debe cambiar un poco. ¿Cuánto sale el coeficiente de variación? Alex, porque estamos trabajando con 4 decimales en todo el contexto. Así que por eso consideramos 4 decimales para el todo. Bien, sí, 92. Pero bueno, ya, entonces si coincide con esta variación, no hay problema. Porque estamos trabajando para todo 4 decimales. Muy bien, gracias. Entonces es 12.4482. Es para trabajar con la misma cantidad de decimales para todos los grupos. 12.4482. Depende del docente, Alex. Si eres mi alumno, hemos pedido que trabajemos con 4 decimales. Tu docente trabaja con te dice que trabaje con 2 decimales, trabaja con 2 decimales. Pero la recomendación del caso es trabajar con 4 decimales. Exacto, Cristina, para tener un resultado más exacto. Y cuando se califique bien, porque a veces varía regular. No es que estamos elevando el cuadrado, sacando raíz cuadrada, multiplicando y bueno, pueden ver muchos cambios. Bien, entonces ahora sí, ¿cuáles son los cambios que se dan? Me dice la vendedora, se le aumentaron 10 puntos. ¿Dónde va ese cambio? ¿A la desviación estándar o va al promedio? ¿Quién va? Por propiedades, revisamos, solamente cambia la nueva media, la desviación estándar sigue siendo la misma, ¿no? La varianza de desviación estándar sigue siendo la misma. Entonces cambiamos, dice más 10 puntos. Como la medida está en puntos, acá será más los 10 puntos. El promedio, así es, Carlos. Muy bien. Más los 10 puntos. Lo pongo de otro color, a ver, no sé, el cambio de los 10 puntos, lo pongo subrayo, y ahí está. Bien, coeficiente de variación con el cambio, con la corrección al vendedora, ¿cuál será? Gracias, Denise. 14.11, 12%. Bien, ok. 4 decimales estoy considerando, ahí son 6, 6 decimales que se convierten en forma porcentual. Claro, da una mayor precisión, pero bueno, estoy trabajando acá al final, ya para los fines comparativos. Si salen muy iguales, ahí sí verificamos más decimales, ¿no? Ok, gracias. Ahora para el vendedor B. Para el vendedor B, ¿cuáles son los cambios? Me dice que le aumentaron 9% y le disminuyeron 5 puntos. Es un cambio a nivel porcentual y a nivel de cantidad. Así que tenemos
una nueva forma. A ver, quiero ver si coinciden. Si quieres cambiamos los colores por acá para que, este sería para, a ver, déjenme ver que quiero cambiar y mantener los colores que estamos trabajando en esta pregunta. Ya, acá voy a cambiar. Para esta pregunta voy a cambiar los colores en las propiedades, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el caso? Estaban pidiendo en vendedor B cambio en forma porcentual y en cantidad, ¿no? Disminuyó, restamos 5 puntos. Esto viene a ser más o menos la siguiente forma. Una nueva media, trabajamos de esta forma. Bien, pueden apreciar. Y la nueva desviación estándar. Por acá. ¿Sí? ¿Se observa? Entonces, apliquemos al coeficiente de variación. Vendedor B. Bien, ese 9%, ¿en qué valor se convierte? Porque aumentaron, dice, ¿no? Aumentaron 9%. Muy bien, Denise, Cristina, no se olviden que 100% del 100 al 100%, como es un aumento, le incrementamos, dice, es un 109%. Lo divido entre 100, viene a ser 1.09. Ese multiplica a la división estándar, multiplica, así como a la media según sus propiedades. Pero también hay una disminución de 5 puntos, ese no afecta a la desviación estándar, pero observamos que se afecta a la media. Así que vamos a colocar por acá. Disminuye 5 puntos. Menos 5. Y ahí está. ¿Cuánto nos da? 10.49% el coeficiente de variación. Bien, vamos a abrir un espacio. Bien, me dicen por acá 10.49%. Entonces el cambio de esta forma. La nueva desviación estándar y la nueva media. Por separado podemos hallar sus valores, pero acá lo que me interesa es el coeficiente de variación. Y el último. ¿Cuál? ¿El vendedor B me están hablando? Del vendedor B es 11.78. A ver, verifiquen. 10.49, 11.78, 11.79. A ver, verifiquen. Comprobamos. Mientras tanto, a ver, en el C voy haciendo un pequeño enunciado de que disminuyen, ahora restamos un 12% al 100% y eso nos da un 88%. Dividimos entre 100, como valor es 0.88. Que según propiedades va a multiplicar a ambos. A ver, verificando, ¿estamos bien? No nos perdamos. A ver. Ok, Cristina, entonces queda en el B 11.79%. Gracias. Y el coeficiente de variación del vendedor C, ¿qué valor toma?
Wow, pequeñísimo, ¿no, Carlos? ¿Sí? ¿Estás seguro? Bueno, eso podemos resumirlo como 12.01. Y si verifican, es el mismo que el anterior, ¿no? No ha cambiado porque podemos aplicar la técnica matemática y podemos simplificar. Entonces 12.01. Podemos dejarlo así, indicado. ¿Bien? Voy a reducir un poco más estos dígitos para que se vea una sola línea. Ok, que lo traje con 8. Y ahí está, ahí lo tenemos. ¿Se observan los cambios? Ahora sí. Voy a poner de esta forma más visual. No sé si se observa mejor. Así es, Denise. Es algo que podemos acotar como una nueva propiedad, pero en coeficiente de variación, ¿no? Cuando hacemos los cambios. Así como en C podemos simplificar, en B podemos simplificar. ¿Qué me dicen? ¿En B podemos simplificar? No, exacto, no se puede. Matemáticamente hablando, no se puede, porque hay una resta de por medio. Y no es lo mismo, ¿no? Ok, muy bien, se dieron cuenta. Entonces, respuesta a la pregunta B, ¿qué me dicen ustedes? B. A ver, ¿qué vendedor demuestra tener puntajes más homogéneos? Vamos a elegir al que tiene menor porcentaje coeficiente de variación. Así que estamos observando que el que tiene menor es el vendedor B, exactamente. Muy bien. Entonces, ok. Después de las correcciones, el vendedor B es el que demuestra, es el que demuestra tener puntajes más homogéneos. Más homogéneo significa menos variable, ¿no? Los valores son casi iguales, así que no son muy variables, no son diferentes. Más homogéneos. Y ahí está. Este es el procedimiento que estamos realizando para la pregunta, bueno, problema 2B. Ok, ahora sí queda más claro la pregunta respecto a las propiedades que estamos aplicando directamente a las medidas de resumen como la media y la desviación estándar. ¿Queda más claro? Preguntas, consultas, inquietudes. Entonces podemos apreciar acá cómo se aplican las tres propiedades que hemos visto, tanto propiedades para la media como las propiedades para la prueba de desviación estándar, ¿no? La idea es que yo si tengo una base de datos, no sé, de 5.000 vendedores, 3.000 vendedores, 200 vendedores, a cada uno no voy a ponerme a sumar sus 10 puntos, a cada uno no voy a ponerme a aumentar su 9% o disminuyendo su 12%, cuando lo puedo aplicar directamente al promedio y a la desviación estándar y hallar un nuevo coeficiente de variación para evaluar qué tan variables son esos puntajes. Ok, entonces podemos seguir, no sé, tomar una foto ahí, pongo el todo, por separado el A. Ahí si toman una foto de la parte B, bien, y de acá paso a la parte A. Bien, paso a la parte A, que ya imagino que ya la han tomado. Y la parte A es la siguiente. En otro contexto el problema es amplio. Claro que me dan información también de los datos sueltos, que si gustan pueden verificar, pero yo les sugiero que trabajen con la información que tienen. Y ahí está. Si gustan tomar una foto ahí, problema 2, parte A, y el enunciado del problema.
Bien, continuamos. Vamos al problema 3. Continuamos. Vamos al problema 3. Y ahí está. Sebastián, al problema 1. A ver, rápidamente para la foto. Ahí está. Ok. Pasamos al problema 3. 2, 3. Ya está. Dice que una empresa exportadora solicita el reporte de 3 tipos de frutas exportados en los últimos meses en kilogramos. Los resultados se muestran a continuación. Tenemos un resumen de 3 tipos de frutas según sus pesos, pero respecto al reporte de ventas exportados según los últimos meses, ¿no? Bien, la pregunta es, respecto a estos datos, se obtuvo diferentes medidas. Se obtuvo el peso promedio de las exportaciones, no sé, de las habas, de los kilos exportados en esta empresa. Tenemos la edición estándar, cuartil 1, mediana, cuartil 3, percentil 10, percentil 90 de los diferentes 3 tipos de fruta. Y nos piden qué tipo de curtosis presentan las ventas respecto a los mangos. Así que tenemos que hallar la curtosis para este grupo de frutas. Vamos a ver el formulario. ¿Dónde está la fórmula de la curtosis? A ver, por acá está, curtosis, y aquí está. Vamos a copiarlo. Y vamos a trabajar. Y reemplazar. Bien, entonces reemplazamos, pero vamos a verlo respecto, dice, a las ventas de los mangos. Muy bien, vamos a poner el color amarillo, queremos hallar la curtosis. Tenemos por acá, mango. Necesito los percentiles 75 y 25, percentil 90 y percentil 10. Observo que tengo percentil 90 y percentil 10. ¿Dónde están los percentiles 75 y percentil 25? ¿Alguien me puede indicar? ¿Están o no están? Cristina, muy bien. Por equivalencia se refieren al cuartil 1 y al cuartil 3. Así es. Por equivalencia. Entonces vamos reemplazando para los medidas de la fruta mango. A ver, peso percentil 75, cuartil 3, 703. Vamos reemplazando. Por acá será 59. Y bueno, reemplazamos. Y por acá. Bien, me pueden dictar, realizar el cálculo. ¿Cuánto nos da la curtosis?
Gracias. 0.476. Muy bien. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué tipo de kurtosis presenta de acuerdo a ese valor? ¿Qué me dicen ustedes? Leptocúrtica. Bien, me dice que presenta una distribución leptocúrtica. Okay, ¿y por qué decimos ello? Denis, no es asimetría, es kurtosis. Bien, como este valor, muy bien, así es. Como es mayor al valor que tenemos trabajando la kurtosis, el coeficiente de kurtosis, como 0.476 es mayor a 0.263, que es nuestro criterio de decisión para decidir qué tipo de kurtosis presenta, las ventas de los mangos presenta una distribución leptocúrtica. Y ahí está, ¿no? Como este valor es mayor, leptocúrtica. Bien, ¿sí? 4 decimales, ¿salió exacto? No, 0.263 es la teoría. Es la teoría que tenemos. Bien. ¿Esta kurtosis 0.476 salió exacto? Ah, perdón, 56 era, ¿no? 47 y 56. Ahí está. Ahora sí, no se olviden, y ahí está. De acuerdo a ello, hacemos la conclusión, porque en la teoría está que trabajamos con criterio de 0.263. Bien. Ay, ¿qué pasó? Contexto. Ok. Tenemos entonces ya la kurtosis. Ahora sí, seguimos. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Ahora me piden sí la simetría, pero de las ventas respecto a la fruta sandías. Vamos a cambiar de color, así que vamos a ver la sandía. Vamos a la fórmula. Por acá tengo el formulario. Acá está, la simetría, coeficiente de simetría. Bien. Así que reemplazamos de acuerdo a las medidas. Entonces la media, bueno, por acá lo resalto lo marco para no confundirnos. Tenemos que trabajar con la media, mediana y la desviación estándar. La media, X raya, promedio, mediana y la desviación estándar. Bien, reemplazamos por acá. Media es 138 y vamos reemplazando. Mediana 131, ¿no? Tienen que identificar quién es media y quién es mediana. Y desviación estándar 53. Bien, ¿cuánto nos da la simetría?
A ver, 0.1320, ¿de dónde sale? 0.3962, ¿no? Y multiplicado por 3 todo ello. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué tipo de asimetría presenta? No decimos que como este valor, como 0.962 es mayor respecto a 0, muy bien, presenta asimetría positiva. Las ventas de las sandías presenta asimetría positiva. El conjunto de sus datos, de sus ventas, presenta una asimetría positiva. Ok, por favor, concentración, no confundirse. Y claro, hablamos de positiva porque la tendencia es a la derecha. Bien, simetría es desplazamiento horizontal, positiva, negativa, izquierda, derecha, positivas a la derecha, negativa a la izquierda, como en el eje cartesiano, como en el eje X, ¿no? Los negativos están a la izquierda, los positivos están a la derecha. ¿Bien? Y la kurtosis, bueno, ya tenemos tres términos, que viene a ser leptocúrtica, si es mayor a 0.263, mesocúrtica, si es igual a 0.263, y platicúrtica, si es menor a 0.263. Bien, preguntas, consultas, inquietudes, hasta aquí estamos bien. Bien, vamos al siguiente problema. Problema 4. Ahí está. A ver, un poquito más rápido, chicos. A ver, ok. Problema 3. Bien, pasamos al problema 4. Y aquí está. Nos dice que la empresa GIS Manufacturas ha evaluado el rendimiento de 15 de sus empleados en 3 sedes, ¿no? Hay 15 empleados en cada sede, así que está evaluando. Bueno, lo que entiendo, 15, bueno, son 3 sedes. Está comparando sus puntajes alcanzados por los empleados, se muestran en la siguiente tabla. Tenemos las 3 sedes, tenemos sus puntajes alcanzados, y en base a este gráfico responde a las siguientes preguntas. Pregunta A. ¿En cuál de las 3 sedes se obtuvo puntajes más homogéneos en el 50% central? ¿Qué me pueden responder ustedes?
Me preguntan 50 puntajes más homogéneos, menos dispersos, en el 50% central. Bien, parece que es en la sede 2, ¿no? Ok, vamos a verificar. Y por acá voy a trazar una línea. Con la misma vara serás medido. Ahí está. He trazado una línea en la sede 2, que sí, aparentemente es la más homogénea, la comprendiendo el 50% central, la cajita central del 50% central. Y bueno, comparo, es más pequeña que la de A1 y es más pequeña que la sede 3. Efectivamente, la sede 2. Bien, ok, entonces justifique, responda. Entonces, ok, entonces decimos que de las tres sedes, la que obtuvo, la que obtuvo puntaje, o sea, de acuerdo al enunciado de la pregunta, respondemos. Bueno, acá lo hago porque no es muy visible, de repente para alguien no lo ve muy visible, por ejemplo, uno que es corto de vista o algo, pero de repente en otros gráficos, otros diagramas de caja pueden ser más visibles, más notorios, no necesariamente van a ser tan igual los diagramas de caja. Bien, utilizar, no sé, una pequeña medida, 1 centímetro, de repente si están pequeños. No y bueno, como una regla podrían utilizar, ¿no? Pero no necesariamente cuando les dé el docente diagramas de caja todos van a ser parecidos los tamaños. Acá son casi similares, pero en otras pueden ser bien diferentes, ¿bien? Dependiendo del grupo de datos que nos dan o el diagrama de caja que nos dan. Bien, de las tres sedes, la que tuvo puntajes más homogéneos en el 50% central es en la sede 2, me dice, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Por qué? Justifique. Porque la caja, en palabras más técnicas, ¿a quién nos referimos? El rango intercuartílico o el 50% central, ¿cierto? Es más pequeño y a ello nos referimos es menos disperso. Eso se refiere a los más homogéneos, más pequeño, ¿no? Una caja más pequeña. Aunque lo más técnico es el rango intercuartílico. Bien, eso ya de acuerdo al docente, cómo les pide y cómo debe ser la interpretación, la justificación. ¿Seguimos? ¿Preguntas? Pregunta B. Ahora evaluemos para la sede 2. Para la sede 2 me preguntan, Alex, a la pregunta A, si hablamos de bigotes, es todo el diagrama de caja y sería el 100% de toda tu información. Si me habla la cajita nada más de este diagrama, se refiere al 50% central, ya que no te olvides que la caja está comprendida entre el cuartil 1 y cuartil 3. Así que estamos hablando del 50% central. ¿Sí? ¿Me entiende la idea, Alex? Ok, entonces para la sede 2 me piden qué tipo de asimetría presenta el 50% central de esas puntuaciones. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué tipo de asimetría presenta? Solamente evaluamos la cajita. No todo el diagrama, la cajita. ¿Qué me dicen? ¿Asimetría positiva, asimetría negativa? Porque simétrico no es, ¿no? O puede ser, pero no es tan visible que sea simétrico. Muy bien, María me dice negativa. Estamos hablando del 50% central. Ahí voy a tratar. ¿Dónde está la parte más dispersa en el 50% central? Yo observo que está en el lado superior. Bien.
En el lado superior está más disperso. El 50% central se divide en dos partes. Esa línea que está dentro de la caja, no se olviden, es la mediana. Entonces, esa parte superior está más dispersa, así que presenta una simetría positiva. Vean el orden en el eje Y, va de 40, el rango de datos de 40 a 100. O sea, está en orden ascendente. Entonces, la tendencia, la dispersión está hacia los mayores. ¿Ok? ¿Sí? ¿Observan? Entonces, decimos que la CD2 respecto al 50% central presenta asimetría positiva. Ahora, si me preguntan todo el diagrama de caja de la CD2, ahí sí puedo afirmar que presenta una simetría negativa. Y todo el diagrama viene a ser el 100% de los datos. Pues sería algo así, ¿no? Podría hablar algo así. Pero eso no me están pidiendo. A mí me están pidiendo respecto al 50% central. No sé si lo observan. ¿Se entiende la idea? Entonces, el 50% central es la cajita, que está comprendida entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Sí, es por observación, Alex. Es por observación. La CD2 respecto al 50% central presenta simetría. Solamente observo la cajita 50% central. Presenta simetría positiva. Y si queremos explicar por qué la parte más dispersa es el espacio, podemos decir, el espacio que va comprendido entre la mediana y el cuartil 3. Entre la M mediana, ¿quién es la mediana? ME es la línea que está dentro. Ahorita respondo las preguntas. Y el cuartil 3, o sea, Q sub 3. ¿Sí? ¿Lo observan? Me preguntas, Angie, digamos que en la A presenta simetría negativa. Bueno, no veo tan visible, creo que simetría positiva presenta. Si quieres lo medimos. A ver, vamos a ver. En la A me preguntas, mira. No veo bien. ¿No? Más o menos así es. Estoy midiendo acá solamente el de A, ¿no? El bigote inferior, este será el bigote superior. ¿Qué me dicen? ¿Cómo están los bigotes en la CD1? Me parece que el superior es más alargado, por una pequeña diferencia, ¿no? Bien, me dicen, ¿me parece o me equivoco? No sé. Es más alargado, ¿no? Entonces presenta una simetría positiva. Ok, ahí está. Acá una mayor precisión. No sé si está bien. Perdón, esto se movió. No, este no. Un ratito, regreso. ¿Qué pasó? Regresa. Ya está. ¿Se observa?
No observo que se marca. Sí observan, ¿no? Ok, gracias. Que no lo observa, que se marcaba de color verde, pero no observo que se marque de color verde, por eso. Bien, entonces estamos ahí. Por acá resalto. ¿Se entiende ahora sí la simetría del 50% central? Por favor, no confundir el 50% central con el 100%, o sea, todo el diagrama de caja, con la caja en sí, que viene, nos referimos al 50% central. Bien, diagrama de caja es todo, con todo y bigotes. 50% central es la cajita en sí. Tengan mucho cuidado. Bien, entonces ya respondemos la pregunta A y la pregunta B. Exacto, Denise. Así es, Giancarlo, y es parte también en la teoría que dice, que hay una diapositiva que le dije que bueno, a mi grupo les recomendé que no lo lean para no confundir, pero bueno, si lo entienden bien, no hay problema. Si la mediana estuviera más cerca al cuartil 3, sería una simetría negativa respecto al 50% central. Si hablamos del 50% central, así es, Giancarlo, efectivamente. Ok. En cambio, acá está a la inversa, ¿no? En la CD2 dice en la pregunta B, respecto al 50% central presenta simetría positiva porque la parte más dispersa o más alejada es el espacio comprendido entre la mediana y el cuartil 3, está más alejado. Como está más alejado, forma una simetría positiva. Pero si la mediana estuviera más cerca del cuartil 3, en el 50% central sería una simetría negativa. ¿Bien? Ok, por el momento en este caso presenta así una simetría positiva. Alex, en el gráfico, claro, es lo que observan en el gráfico. A ver, ¿quién es el cuartil 3? ¿Qué pasó? Es que ahí está el detalle, no recuerdan la teoría. Tenemos, a ver, ¿quién es el cuartil 3? Si está ordenado de menor a mayor y el diagrama de caja son 4 partes y cada parte es 25%, ¿quién es el cuartil 3? El percentil 75, está bien, pero en la gráfica. A ver. El lado superior de la cajita, muy bien. Me voy a ponerlo sin ajustar el texto, no. Sobre, mover, no. Delante del texto. Pero quiero que sea visual. A ver. Un ratito para poner un cuadrito. ¿Dónde está el cuartil 3? ¿A qué altura? Es este. ¿Cierto? ¿Quién es el de la línea que está dentro de la caja? Es la mediana. A ver, puede tomar el cuartil 3, me imagino. Puede tomar el valor de... A ver. Y el cuartil 1 es más abajo. Voy a reducir los tamaños para que se visualicen de acuerdo al diagrama. Ahí está. Más o menos a esas alturas, ¿no? ¿Cuánto puede valer el cuartil 3 en la CD2? Algo de 69, 68. Muy bien. ¿Cuánto puede valer la mediana? Puede ser algo de 61. Podría ser, ¿no? ¿Y el cuartil 1 qué valor puede tomar? Ah, eso está más difícil. 57, 56, 57. Aproximadamente, ¿no? Es un aproximado, que estoy dando un valor así nada más aproximado. Entonces, ellos son los que están dentro de la caja o comprenden toda la caja. Cuartil 1 es el primer inicio de la caja. La línea que está dentro, no en el centro, dentro de la caja es la mediana. Y donde termina la caja, que está de menor a mayor, hacia arriba hasta los mayores, viene a ser el cuartil 3.
Ahora, si hablamos cuartil 1, cuartil 3, la mediana también es equivalente ¿a quién? Al cuartil 2. Y cada partecita viene a ser un 25%. Inclusive los bigotes es un 25%. Ahora sí. Ahora sí observamos. Claro, si hablamos de respecto a la simetría. Si hablamos respecto a la simetría positiva respecto al 50% central. Así es. Si vemos la dispersión, vemos que el lado del 25% de la mediana cuartil 1 de la mediana cuartil 3, ¿qué lado es más disperso? Es lo que estamos observando, prácticamente la dispersión. O sea, ¿quién es más amplio? Mientras más amplio, más disperso. Mientras más espacioso, más disperso. Bien, vamos a la pregunta C, ahora sí. Más clara la idea, es un aproximado, ¿no? Que estamos dando los valores. Y bueno, que más o menos se acercan a las líneas que voy a poner, si gusta, un valor más pequeño. Respondo a tu pregunta, Gerson. Si la mediana se acerca más al cuartil 3, esa simetría negativa. ¿Se acerca más a cuartil 3? Sí, pero el 50% central. Estamos hablando de la simetría del 50% central. ¿Bien? El 50% central. Ok. Ahora sí, pasamos a la pregunta C. A ver, lo voy a dejar ahí grabado. Vista, dividir. Vamos a la pregunta C. ¿Cómo se llaman? Bueno, está fácil. ¿Cómo se llaman los valores que están representados por los asteriscos? ¿Recuerdan? ¿Alguien? Outlier, muy bien, se llaman valores outliers, o también llamados valores atípicos, no comunes. Seguimos para la pregunta D. Para la CD2, ¿por qué el bigote es más largo en el 25% inferior comparado con el 25% superior? ¿Qué me dicen? Así es más disperso, presenta mayor variación. Muy bien. Exacto. Con el otro bigote. Bien, el bigote es más largo en el 25% inferior comparado con el otro bigote, porque los datos, no sé, en este caso hablamos de los puntajes son más dispersos. Son más variados, son diferentes. ¿Bien? Y ahí está. Se muestra mayor dispersión porque los datos son muy diferentes, muy variados. Esa es la tendencia. Y creo que es la última preguntita. Ajá. ¿Es posible que el puntaje promedio de los empleados de la CD1 sea de 70 puntos? ¿Qué me dicen? ¿Por qué? Justifique. ¿Será posible o no es posible?
A ver, estoy viendo bien, parece que los bigotes son iguales, me parece. CD1, ¿no? CD1 dice. Bueno, entonces, ¿qué asimetría presenta? Primero hay que observar la simetría. Si es posible, que el promedio sea 70. Sí, sí es posible, ¿no? Bueno, no sabemos si puede ser más o menos, pero la cosa es que no sabemos cuánto es exactamente, pero queremos saber si es posible nada más. Puede ser más de repente, pero es posible que sea 70, es una posibilidad. Bien, observemos, la CD1, ¿qué tipo de simetría presenta? Asimetría positiva, ¿no? Ok. Y en esta simetría positiva, ¿cuánto vale la mediana? Aproximadamente. Presenta una simetría positiva. Muy bien, aproximadamente la mediana tiene un valor de 68. ¿Sí? Está a esta altura, menos de 70. Entonces la pregunta es, si la mediana tiene un valor 68 y presenta simetría positiva, el promedio puede ser un valor 70, podría ser. Sí, por ahí me dijeron, ¿no? Puede ser, porque cumple con la característica o la condición de que es mayor que la mediana cuando presenta una simetría positiva. Así es. Bien, entonces, lo ponemos por acá. Como el diagrama de caja de la CD1 presenta asimetría positiva, sabemos que el, el promedio, bueno, por lo que el promedio tiene que ser mayor a la mediana, ¿no? Por lo que el promedio tiene que ser mayor a la mediana. Y como la mediana tiene un valor aproximado, M, la mediana, de 68 aproximadamente, aproximado, es menor que el promedio. El promedio me están proponiendo que tiene un valor de 70. No, X rayo. Claro, si es posible, es una posibilidad nada más decir si cumple las condiciones, las características para que sea por lo que es, presenta una simetría positiva o por lo que presenta ese tipo de simetría. ¿Sí? Ahora sí me queda más claro. Por acá, nuevamente. Como el diagrama de caja, perdón, como el diagrama de caja de la CD1 presenta simetría positiva, por lo que el promedio tiene que ser mayor a la mediana, claro, la mediana menor a la promedio, y como la mediana es 68 aproximadamente, y es efectivamente menor que el promedio que vale 70, entonces sí es posible. Entonces sí es posible. Ahora sí, preguntas, consultas, inquietudes.
¿Todo bien? Ok. ¿Qué preguntas? A ver, se movió mi mensaje en su momento. Ah, la fecha del grupo de tareas. Ajá, sí. Bien, no hay preguntas, no hay consultas, entonces no se olviden, cuando me piden la simetría de todo el diagrama de caja, que es el 100%, me piden la simetría del 50% central. No se olviden que cada parte, el diagrama de caja está dividido en 4 partes y cada parte es un 25%. Y si un 25%, un bigote es mayor a otro, es porque presenta mayor dispersión. Bien, entonces, quito la división. No sé si hay una pregunta adicional acá. Por favor, los que no son de mi grupo, los que son de mi grupo, esperen anuncios y el archivo en el material de clase. Los que no son de mi grupo, o los que no son de mi grupo, dejen al final acá su correo. Bien. Listo. Acá les agrego algunas fórmulas con las que hemos trabajado, de algunas que conocen. Y bien, no sé, ¿alguna pregunta final? Esta acá sería todo respecto al taller. Ok, entonces eso sería todo. Gracias por su participación y bueno, terminen bien su domingo, ¿no? Buenas tardes con todos. O buenas noches. Bien.